comparto tu pantalla completa. Profe, disculpa, buen día. ¿Qué tal, Ferrara? ¿Cómo anda? Entré tarde, ¿puede ser? Pues ya pasó lista. Sí, lo que pasa es que estoy tomando ahora antes de que cuando los voy admitiendo voy relevando. Ok. Y paso nada más para no perder tanto tiempo los ausentes. Por si se filtró alguno que me comí. A los únicos que tengo ausentes son a Cuellar y a Gómez. El resto está presente. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Perfecto. Bien, bueno, entonces, TP. Bueno, no sé, tal vez, como usted ya tiene todo el material disponible, tal vez alguien ya estuvo chusmeando, ¿sí? Lo que nos queda son la parte de máquinas eléctricas elementales. Acá viene justamente a integrar todo lo que venimos viendo de magnetismo y electromagnetismo, ¿correcto? Que son las dos primeras partes de este trabajo práctico. En esta parte de máquinas eléctricas elementales, justamente como indica su nombre, es ver los principios base, ¿sí?, que aplican del magnetismo y electromagnetismo para el funcionamiento de estas dos grandes máquinas que a nosotros nos interesan. Más que dos, vamos a decir tres grandes máquinas, ¿sí?, que serían el alternador, el motor en todas sus formas, ¿sí?, y el transformador. ¿Okay? Entonces, el objetivo de este apartado es focalizar en los principios físicos, magnéticos y electromagnéticos de estas tres máquinas elementales: el generador, el motor y el transformador. Bien, para eso, ¿sí?, la primera pregunta arranca con la ley de Faraday-Lenz y su ecuación matemática, ¿sí? Vuelvo a reiterar, como gran parte de este trabajo práctico, el objetivo es un repaso y se supone que tal vez en alguna otra unidad curricular previa lo han visto, o quizás lo vieron hasta en el secundario, muchos de ustedes, ¿sí? El que tuvo un secundario técnico, casi seguro que la mayor parte de esto lo debería haber visto, tenido en cuenta. No sé si alguien quiere comentarme más o menos de qué va, ¿sí?, la ley de Faraday-Lenz. No sé si nosotros habíamos hablado algo en algún encuentro anterior o me estoy confundiendo de cátedra, comisión, curso, escuela. ¿Esa no es la que dice que el campo se opone a la causa que lo genera? A ver, ¿qué campo primero? Hay algo que usted dijo, Guzmán, que tiene razón, que es que se opone a la causa que lo genera, que básicamente es un principio medio universal natural, ¿sí? Pero hay una parte de la ecuación que es correcta, ¿sí?, que justamente es el menos de la ecuación, ¿sí? Hay un menos en la ecuación, pero ¿habla de campo Faraday-Lenz o habla de otra cosa? Del sentido de la corriente. ¿De qué corriente? De Lenz. No, es el flujo magnético. ¿Qué dice que? Claro. A ver, flujo magnético. Uno me dice de corriente, otro me dice flujo y otro me dijo campo. Ordenemos un poco, a ver. A ver, yo le aplico voltaje. El flujo. La corriente me genera un campo magnético. Este campo magnético me va a generar el movimiento de, por ejemplo, en un motor me genera el movimiento del rotor. Usted ahí aceleró como un montón de pasos, aceleró como muchos pasos, ¿sí? Pero, a ver, en la expresión de Faraday-Lenz está el flujo, ¿sí?, como una de las magnitudes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un flujo, ¿sí?, que varía, ¿sí? El flujo, ¿a qué definíamos nosotros como flujo? A ver si lo tengo acá a mano. ¿Qué era el flujo? Vamos a empezar por ahí. Un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo. La cantidad de líneas de flujo magnético que pasa por un conductor. O sea, el flujo, son las líneas de flujo, ¿no? No, son la cantidad de líneas de campo magnético que pasa por un conductor. Ahí me va a gustar un poco.
Y Lenz Bien, decía que cuando había un movimiento, la única manera de generar corriente era con movimiento, o sea, cuando esas líneas de campo eran cortadas por un conductor. a mí me va gustando un poco más porque me acoplo un poco, pero bueno. ¿Quién era? Estoy viendo los apuntes y como estoy en pantalla completa no sé quién estaba hablando, y todavía las voces obviamente no las ubico. ¿Quién estaba comentando eso? Tacones, profesor. Bien, bueno, como decía Tacone, acá, esta quería encontrar. ¿Sí? El flujo es, acá la teníamos, acá la habíamos visto en algún momento. El flujo es el producto que surge, ¿sí?, entre el campo magnético atravesado por una superficie. Es correcto, como decían ahí unos compañeros, que sí, el flujo obviamente lo voy a producir por básicamente una corriente eléctrica que circula por un bobinado, ¿sí? Ahora, ese flujo puede estar estático o puede estar en movimiento, ¿sí?, en relación, o sea, el campo magnético en relación, ¿sí?, a la superficie. Entonces, lo que yo puedo tener es que el flujo varía en función del tiempo, ¿sí? La expresión de Lenz lo que dice, como comentaba Tacone, es que ese flujo, ¿sí?, ese flujo que básicamente es un campo magnético en producto con una superficie, ¿sí?, es esa variación del flujo en relación al tiempo, ¿sí?, nos va a dar una diferencia de potencial. Entonces, no hablamos de corriente ni de campo cuando hablamos de Faraday-Lenz. Estamos en esta parte, ¿sí? Estamos hablando de que para producir, y este va a ser el principio del alternador o el principio del generador elemental, para que yo logre obtener una diferencia de potencial, necesito tener una variación del flujo magnético, ¿sí?, en el tiempo, ¿sí? Una variación del flujo en el tiempo, ¿de acuerdo? Obviamente que el sentido, ¿sí?, o sea, voy a obtener una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial claramente va a estar asociada a una corriente que va a circular en las espiras, ¿sí? Lo que acá se significa con el signo menos es que lo que yo recolecto, ahora lo vamos a ver en los gráficos, ¿eh?, lo que yo recolecto de tensión siempre se va a oponer, va a ser como un signo contrario, ¿sí? La reacción de la tensión producida se va a oponer a la causa que lo genera. O sea, la corriente que circule por la espira en forma reactiva, ¿sí?, va a tener un sentido contrario a la generada. N es la cantidad de espiras, ¿sí?, porque por cada espira se produce una diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, en relación a la pregunta 1 que dice, enuncie la ley de Faraday y Lenz en su ecuación matemática, básicamente, la ecuación matemática es esta, y el enunciado básicamente sería que la diferencia de potencial que se produce en una bobina, ¿sí?, sometida a un flujo variante en el tiempo, es proporcional al número de espiras concatenadas por ese, que concatena el flujo, ¿sí? Y su sentido va a ser opuesto a la causa que lo genera. Ese sería el enunciado. De todos modos, amén de lo que yo acabo de decir, y para el que esté más o menos un poco indigesto, tenemos en el TP2, ¿sí?, acá, lo van a poder leer con mayor detenimiento y tranquilidad, ¿sí? La primera parte del apunte, de la parte 3, del apunte 2, ¿sí?, del tema 2, está detallada, ¿sí? Entonces acá pueden observar, cuando un circuito eléctrico está sometido a la acción de un campo magnético que varía, ¿sí?, se produce en él una fuerza electromotriz inducida, o sea, una diferencia potencial, una E, proporcional a la variación de flujo y cuyo valor está expresada por la ley de Faraday, ¿sí?, que es lo que veníamos hablando. Es esta expresión de acá, donde E es la fuerza electromotriz inducida en volts, N es la cantidad de espiras que abrazan el flujo variable delta phi, ¿sí? Bien. Recuerden las unidades, por eso también me fui acá, la unidad de flujo, es Weber.
y delta t es el intervalo de tiempo que produce la variación delta phi en segundos. La relación delta phi delta t, o sea, el diferencial del flujo respecto al diferencial de tiempo, es evidentemente la velocidad de variación del flujo. O sea que podríamos decir que la fuerza electromotriz es proporcional a la velocidad de variación del flujo, ¿sí? Proporcional al número de espiras y opuesto a la causa que lo genera. Esos son los tres conceptos que ustedes tienen que recordar de la ley de Faraday's Lenz. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora vamos a ver esto en un dispositivo, porque bueno, esa es un poco la ecuación, el modelo matemático que representa el fenómeno. Pero cuando empezaban a experimentar y obtenían una diferencia de potencial en volt, o como decía, vivió la circulación tal vez de una corriente, ¿sí? Esto fue en forma experimental. ¿Alguien me puede decir acá, ¿sí? En este gráfico lo vamos a hacer un poquito más grande. ¿Alguien que me explique a priori este gráfico? Hola. Si no uso la perinola. Hola, hola. Estamos pensando. No, después, o sea, no es que se pido que les explique, la idea es hacerlo en conjunto, ¿sí? Alguno que tome la iniciativa necesito. Son dos imanes. La cantidad de líneas de campo que se cortan por área. A ver, Ferrara, a ver. Aguarde, a ver. Ferrara, ¿qué es lo que tengo acá? Dos imanes, un norte-sur, y en el medio vendría a ser una especie de paleta que va cortando las líneas de campo magnético. A ver, sí, vamos por parte. Tengo dos imanes que me producen entre sí, ¿qué cosa? Un campo magnético. Un campo magnético, donde está expresada acá las líneas de flujo. Sí, las líneas, podríamos decir líneas de fuerza, ¿sí? Pero bueno, las líneas de fuerza del campo magnético, ¿ok? Sí. Porque al flujo lo llamamos, el flujo viene a ser ¿qué cosa? No solo Ferrara, puede participar cualquiera acá, ¿eh? La cantidad de líneas. El flujo está en relación a las líneas y a qué más, o sea, al campo magnético que es B y a qué otra variable. ¿Y al material en cual traspasan las líneas? La superficie. La superficie. ¿Sí? La superficie. Entonces, continuamos, Ferrara o quien quiera. Entonces, hasta acá lo que tenemos claro es que tenemos un campo magnético, y lo necesito porque necesito el campo magnético por lo que vimos en la Faraday Lenz. Faraday Lenz lo que dice es la variación del flujo. Para que haya flujo, tiene que haber campo magnético, ¿sí? Y el campo magnético acá lo generan los imanes. Y después Ferrara decía algo de la paleta. ¿Qué viene a hacer la paleta? ¿Ferrara o quien quiera? El rotor. Una espira. Un conductor. Una espira. Alguien dijo ahí una espira, ¿sí? O sea, ¿sí? El punto A al punto B es un alambre, ¿sí? Que define una espira y que define también qué cosa. Alguien lo había dicho. O sea, con el concepto de paleta quedaba claro qué es lo que define la parte... Una superficie, un área. Claro, una superficie. Muy bien, muy bien. Por eso acá, en cierta forma, está indicada la longitud de la espira, ¿sí? O sea, como bien dijeron ustedes, hay un área concatenada por el borde de la espira, ¿sí? Ahora, ¿dónde yo voy a recolectar una diferencia de potencial? El gráfico es claro en eso. Si yo pongo un voltímetro y cierro en cierta forma, ¿dónde obtengo la diferencia de potencial? En el punto A y B. En los bornes, ¿no? En los bornes A y B de la espira. Muy bien. O los del conductor. Claro. Una espira es un conductor, ¿sí? Dispuesto de esta forma. Muy bien. ¿Qué tiene que suceder para que aparezca una diferencia de potencial en A y B? Que está simbolizado en el gráfico. Tiene que cortar las líneas de campo. ¿Cómo? Tiene que cortar las líneas de campo. Se tiene que mover. Tiene que haber una velocidad. Tiene que haber un desplazamiento. Correcto, ¿sí? Y para ese desplazamiento, el gráfico lo indica a través de
como alguien dijo por ahí, tiene que haber una velocidad. La espira está quieta. O sea, si B1 es igual a 0. ¿Cuánto es E? 0. Correcto. Ahora, la espira yo la puedo mover de izquierda a derecha y lo que va a producir justamente la superficie de la espira, ¿sí? En función de esa velocidad, cuanto más rápido pasa la espira, ¿sí? Mayor velocidad, no mayor cantidad, porque la cantidad de líneas va a ser siempre la misma que corta, ¿sí? Acá lo que nos importa es la velocidad relativa. ¿Importa si son más o menos? Las líneas de campos, sí. Sí, porque si tengo más líneas de campo no necesito tanta velocidad para tener más diferencia de potencial. Bueno, pero si tengo más líneas de campo, ¿importa? Depende también del material que pueda absorber esas líneas de campo. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿las líneas de campo influyen o no influyen en él? Sí, no, ¿y por qué? Sí, influyen porque, si, por decirlo así, el área, en este caso la pala, si está en horizontal, va a cortar una superficie de línea de campo. Ahora, si está en vertical, va a cortar menos. Bueno, eso depende de la posición, ¿sí? Que ya vamos a ver el ángulo. Pero supongamos que estamos en horizontal. ¿Influye o no la cantidad de líneas? No, lo que va a influir es la superficie que yo corto de esas líneas de campo. No, influyen las dos cosas. Ustedes fíjense, porque el flujo, recuerden que es B por S, ¿sí? Entonces, del flujo influyen dos cosas: cuán grande es la superficie y cuán grande es B. Si yo tengo mayor líneas de fuerza, es que es mayor intenso el campo magnético. Entonces, importa la intensidad del campo magnético, importa la superficie e importa la velocidad. Porque yo estoy hablando justamente de la velocidad con que cambia el flujo. Entonces, si el flujo es grande, a mí me va a interesar también. Entonces, son las tres cosas que importan, ¿sí? Ahora vamos a dar las ecuaciones de todos modos. Lo importante de este gráfico, que quiero que quede claro, es esto, ¿sí? Que para producir una diferencia de potencial, necesito un campo magnético que produzca, obviamente, a través de una superficie un flujo y obtener el movimiento o la variación de ese flujo en el tiempo. Si no hay variación en el tiempo del flujo, no obtengo, ¿sí? Diferencia de potencial. Ahora digo, ¿sí? El movimiento puede ser relativo, ¿sí? ¿Acá qué es lo que estoy moviendo? ¿Acá qué estoy moviendo respecto a qué? Ahí estás moviendo la bobina. Acá estoy moviendo la bobina, dice el compañero, ¿sí? Que sería la espira. También podría moverse el imán y quedarse fija la bobina. Exacto. ¿Está claro? Entonces podemos tener todo, porque a Faraday no le importa cómo se origina ese cambio de flujo. Lo que le importa a él es que haya. Acá este esquema lo está haciendo moviendo la espira, porque en general, ¿sí? Es lo que... no, en general nada, porque en un alternador, ¿sí? Yo generalmente voy a generar la excitación en el rotor y voy a recolectar, ¿sí? En las bobinas estatóricas, ¿sí? O sea que sería la inversa de esto, ¿ok? Así que es muy importante que tengamos en cuenta las dos formas, ¿sí? ¿Sí? Por eso es muy bueno tener claro el modelo general de Faraday Lens y tener en cuenta este dispositivo, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito ahora, ¿sí? Las fórmulas matemáticas, por así decirlo. Acá recordemos el producto vectorial, porque nosotros cuando hablamos del flujo, ¿sí? Vamos a tener dos cosas que tener en cuenta. Una es el producto vectorial y otra cosa es el producto escalar. Lo que nosotros vamos a tener con el flujo, ¿sí? Es un producto escalar, donde voy a tener el producto, ¿sí? De dos vectores. Uno es el vector del campo magnético y otro es el vector, ¿sí? Representativo a la normal de la superficie, ¿sí? Entonces,
el flujo básicamente es el módulo del flujo, ¿sí? Y acá aparece un poco lo que decía el compañero del ángulo. O sea, el flujo no es igual en cualquier opción, ¿sí? El flujo va a ser máximo, ¿sí? Cuando la posición de las líneas en relación a la superficie de la espira sea de un determinado ángulo, ¿ok? Así que es muy importante, ¿sí?, que tengan en cuenta eso, ¿sí? Acá ustedes observen, ¿sí?, que está la derivada de la expresión de arriba, ¿sí? Ustedes fíjense que si el campo magnético y la superficie son constantes porque no varían con el tiempo, ¿sí?, pasan de una, pasa B por S. La derivada del coseno es menos seno, y usted me dirá, pero profesor, el ángulo es constante. No, bueno, justamente acá el ángulo alfa, en vez de ser alfa, debería ser omega t, que omega es la velocidad angular. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, si yo defino así, ¿cuándo el flujo es máximo? ¿Para qué valor de alfa? ¿Para qué valor de ángulo entre las líneas de campo y el vector normal a la superficie? Cuando están perpendiculares. Cuando las líneas de campo están perpendiculares, como está tal cual el gráfico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese caso el ángulo, ¿cuál es? No. Coseno de 90 es 0, o sea que no sería el flujo máximo. Es 0, ¿no? Coseno, claro, 0. ¿Y por qué digo 0? O sea, ¿qué dos flechas estoy comparando? Estas que ustedes ven acá son las flechas del campo. Y la flecha que representa la dirección del plano de la superficie de la espira es un vector normal a la superficie. O sea, ¿eso lo tienen en cuenta o no, lo que estoy hablando? No, No, eso no. Aguarden. Para saber la dirección de un plano, yo siempre voy a usar un vector que es perpendicular al plano. Es decir, si yo tengo este plano, este vector es el vector normal. Entonces, la dirección del vector normal me indica la dirección del plano. Si el plano yo lo tengo en este sentido, el vector saldría así. ¿Se entiende? Entonces, si el campo si este es el campo, ¿cuál es el desfasaje? ¿Sí? O sea, el B y el N están en la misma dirección. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿o no? Sí. ¿Cuál es el ángulo entre B y N? En este caso es 0. Ahora, si yo voy acá, suponiendo que el campo en ambas, ¿sí? El plano sería la espira, ¿sí? Acá el ángulo es 90. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, claramente, en este sentido, están apareciendo muchas, está abrazando a un montón. Acá le está pasando como de costado, las está rebanando, ¿sí? ¿Sí? Si yo lo veo, esto es una perspectiva, pero si yo lo vería de un corte, tengo como la espira acá. Menor resistencia, por decirlo así. ¿A qué llama menor resistencia? Puede ser, pero quizás yo no lo entiendo. Paso al flujo de las líneas de campo.
mayor absorción de líneas de campo. En este caso, a ver, si a esto lo llamamos alfa, alfa sería el ángulo concatenado. Alfa es el ángulo entre el que yo mostraba recién en la expresión. Alfa es el ángulo entre el campo y la espira, ¿no? En este caso, alfa es 0. Y recordemos la gráfica del coseno. ¿Cómo es la gráfica del coseno? Igual que el seno, pero desfasada a 90 grados. Esto es importante porque si ustedes recuerdan esto, ¿sí? ¿Cuánto vale para 0? 1. 1. Y para 90, que es pi sobre 2, acá lo voy a marcar en violeta. Sí. Vale 0, ¿sí? Que sería este caso de acá. Alfa igual 90 grados. Conclusión, acá el flujo es máximo y en este caso el flujo es mínimo. ¿Estamos de acuerdo con esto ahora? Sí. Si tienen alguna duda me preguntan, ¿sí? Esto que estoy hablando es lo que aparece en esta expresión, ¿sí? El flujo se define como B por S por coseno de alfa, ¿sí? Siendo alfa el ángulo entre el campo y la normal. No me quiero detener mucho, pero esto es para el que le gusta investigar un poquito más, ¿sí? Ley de mano derecha, ¿sí? Para saber el sentido positivo que aparece en la espira, ¿sí? Esto igual está originado, acá está un poco la explicación. La mano derecha y la mano izquierda son siempre consecuencias del producto vectorial, ¿ok? No me voy a detener, pero acá tiene un apartado, acá yo lo puse en lápiz, ¿sí? Y está un poco explicado el capricho de la ley memotécnica, ¿ok? Pero el que le gusta y se las acuerda, las leyes de la mano derecha, yo soy medio, ya le digo, no me gustan las cosas así, las tengo que pensar de alguna forma, si no, no me sale, pero la mano derecha en el alternador y la mano izquierda en el motor. Ya que tengas una mano derecha y una mano izquierda, ya se complica todo, porque después no te acordás qué mano usabas en cualquier caso, en chino. Pero si está en el libro, y este libro es bastante bueno, la ley de la mano derecha, claramente me parece que está claro, ¿no? Los dedos, ¿qué me indican? ¿El sentido de qué? De la corriente. Otra vez, el sentido de E. No es E no es corriente. ¿E qué es? La diferencia potencial. Ah, gracias. E a lo sumo es diferencia de potencial, tensión, ¿sí? Pero no corriente. ¿De acuerdo? La diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial va a tener un símbolo positivo en A cuando suceda ¿qué cosa? Cuando la velocidad, ¿sí?, esté alineada con el dedo gordo, como que si quieren decirle, y el flujo atraviese la palma, ¿ok? Yo lo que tengo que hacer es siempre ubicar la velocidad coincidente con el dedo gordo y que el flujo me entre en la palma, ¿sí? Si el flujo viniera de abajo, ¿sí? Si el flujo viniera de abajo, la mano tendría que estar para el otro lado. Entonces me cambiaría el positivo al lado B. ¿Estamos? Si yo pongo el norte abajo y el sur arriba, las líneas, ¿sí?, suben. Entonces yo la mano la tengo que poner mirando para el piso, ¿sí? No mirando para el cielo. Y acá tienen un corte, ¿sí? Acá tienen un corte de la velocidad del flujo y el corte de la espira con la crucecita que indica que la corriente eléctrica, ¿sí?, está penetrando, digamos, la espira, ¿sí?
dentro de la espira, la corriente, ¿sí?, estaría circulando del negativo al positivo, ¿sí? ¿Estamos? Y acá tienen, en el corte C, ¿sí?, las flechitas acá que simbolizan. Quizás no están viendo nada, no sé si ahí se ve un poco mejor. ¿Qué simboliza acá estas flechitas? La línea de campo. La línea de campo, ¿sí? Vistas, obviamente, ¿desde dónde? ¿Del plano superior, o sea, mirando de arriba para abajo o mirando desde abajo? De arriba para abajo. Mirando desde arriba, muy bien. De arriba para abajo. Correcto. Si no, sería un puntito, ¿no? Exactamente, porque estaría viendo que me entran las puntas de la flecha en el ojo. Bien, bueno. Esto que entonces acabamos de ver, ¿sí?, es todo en relación al generador, ¿sí? Acá hay dos carillas más que ustedes las van a poder leer un poco en detalle, ¿sí?, donde vemos, ¿sí?, claramente el tema de la superficie. Fíjense que acá tenemos la longitud de la espira y la velocidad con que se mueve, ¿sí? Esa velocidad, obviamente, va a estar en relación a un recorrido, ¿sí?, en función del tiempo. Y acá está bueno porque es como el paso a paso, ¿sí? Te pone la situación inicial A, B, y la situación final A', B'. Entonces, en ese intervalo de tiempo donde la espira se movió de A a A' y de B a B', ¿sí?, hubo un movimiento, una superficie que abrazó y que recorrió una variación del flujo. Eso es lo que explica en este apartado. ¿Okay? A ver si no me quedó nada acá arriba por las dudas. No, acá está un poco explica, en las partes B y C volvemos a mostrar lo mismo, bueno, todo lo que yo acabo de explicar, ¿sí? Bien, entonces, ven lo que explica acá. El trozo del conductor, lo que acabo de decir, de terminales A y B se mueve en la dirección fijada y después de un cierto intervalo ha pasado a ocupación al prima B'. Lo importante acá es que la variación del flujo, ¿sí?, el flujo, recordemos, como el producto de B por la diferencial de superficie, y lo que empieza a hacer es que la superficie, en vez de ponerla como una constante, la va a poner como lo que es, una variación. Entonces pone el delta de superficie. El delta de superficie es esta parte sombreada. La delta de superficie, ¿cómo se consigue? Como L por diferencial X, ¿sí? Si alguien no entiende esto, esto es más que nada matemática, ¿sí? Lo que yo expliqué al principio es el concepto físico, ¿sí?, de por qué se produce diferencia de potencial. Acá está avanzando un poco más con el modelo y las ecuaciones. Entonces, sabiendo que en este modelo el flujo varía de la siguiente forma, con BL de X, ¿sí?, ¿estamos de acuerdo? El flujo es B por L por diferencial de X. Un diferencial de flujo vale eso. Un diferencial de flujo está en relación a un diferencial de X. O sea, un diferencial de corrimiento de X. El diferencial X es el diferencial de desplazamiento, ¿sí?, de la espira. Entonces, el flaco viene y dice, bueno, la ley de Lenz me dice que para encontrar E tengo que hacer la derivada del flujo con respecto al tiempo. B y L no varían con respecto al tiempo. La única que varía con respecto al tiempo es delta X, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen el diferencial T, plantean menos B menos L y dx dividido diferencial T, dx dividido diferencial T, ¿qué es? La velocidad, ¿sí? Es la velocidad con que se desplaza la bobina. ¿Se acuerdan algo de física 1? Hay alguno que tiene el micrófono en acoplar. Guido, Mazuco. Mazuco lo mandaron al frente. Bien. Botón. Bien, bueno, me desconcentraron. Y estábamos en esto, ¿sí? Acá pone n igual a 1, que es una espira. Bueno, conclusión, el campo no, ¿qué campo ni campo? La fuerza electromotriz, ¿sí?, va a ser igual, ¿sí?, a B por L por B. Al campo,
por la longitud de la espira, por la velocidad. En este modelo, muchachos, en este modelo, ¿sí? En este modelo donde la velocidad es lineal, ¿sí? Acá la espira no se está moviendo en forma circular. Por eso yo inculqué al principio el tema del movimiento circular, que va a ser mandatorio en todas las máquinas que nosotros veamos, porque en todas las máquinas las cosas giran, salvo los transformadores, ¿sí? Salvo que tire un transformador desde el 10º piso y ahí puede ser que gire el transformador, los motores y los alternadores en general giran. Y ese giro va a aparecer en las ecuaciones complejizando bastante las cosas, ¿sí? Bien, la inducción Weber por metro cuadrado, L es el largo activo, B es la velocidad de traslación, todo esto ya lo comentamos, ¿sí? ¿Alguna duda con lo que acabo de contar? Creo que está claro, salvo que tengan alguna duda matemática. No, nada. Nada. No, está claro, está claro. O sea que si yo le pongo un examen, deduzca por qué E es igual a B por L por B, usted está en condiciones de hacer todo gráficos, esquemas y deducciones de fórmulas, ¿no? Tampoco tanto, pero más o menos entendí. Quedó claro, pero no tan claro, digamos. Claro. Bueno. Igual fíjese que no es complejo, son 3 líneas, ¿no? Hay algunos que en el TP1 me pusieron toda la deducción térmica y yo no quería toda la... Ustedes, yo por eso hago los encuentros presenciales para que vean qué parte yo les doy más bola que otra y quizás no entienden el enunciado. Y algunos equipos pusieron cosas que no correspondían y lo que correspondía no lo pusieron. Lo que a mí me importa... ¿Cómo? Porque lo quieren. ¿A quién? A usted, por eso le agregan todo eso. Sí, no, me hubiesen agregado una declaración de afecto si me quería, no sé, o me hubiesen mandado por correo una docena de alfajores de Habana. No. Yo diría que no me quieren si me ponen una carilla de cosas que tengo que leer y no corresponden. Claramente igual no la leí porque apenas veo el título sé que no era lo que yo les pedía. Igual sé lo que hará cada equipo en la devolución. En el régimen térmico a mí lo que me importaban eran los modelos de calentamiento y enfriamiento, ¿sí? Que hay algunos grupos igual que lo pusieron con lujo de detalle y todo. Y la expresión de la exponencial negativa. Ténganlo en cuenta por las dudas para cuando llegue el examen, ¿sí? Igual que sobre nunca está de más, no está mal en el momento de un trabajo práctico. Ahora en el momento de un examen vieron que hay algunos profesores que se ponen de mal humor cuando le pregunta A y usted responde B. O cuando le preguntan A y usted responde A más B. No sería tan grave eso igual. Para mí, para algunos profesores se ofuscan. Pero bueno, no vamos a hablar de los profesores porque no queda bien, no corresponde y además tardaríamos mucho en hablar de todos los problemas que tenemos los profesores. Eso se los dejo para el grupo de WhatsApp, que los critiquen tranquilos. Bien, acá en el caso de la figura 22, fíjense que viene lo que hablábamos antes. ¿Qué es lo que pueden ver acá? Un generador elemental. Muy bien. ¿Y qué diferencia tiene con el generador elemental que vimos en la página anterior? Tengo más espillas. Tengo más espillas, muy bien, tengo más espillas. ¿Y además? Tengo un electroimán que puedo controlar la cantidad de flujo. Tengo un electroimán, muy bien. El otro no era, el otro no parecía, el otro era un imán natural, por así decirlo, ¿no? Tengo un electroimán, muy bien. Y ese electroimán me está generando un campo que ya vimos la clase pasada, un campo de qué tipo. Porque la fuente no, ¿qué inducido? La fuente es Alterna. Y la fuente puede ser alterna o continua. Si fuese continua, ¿qué produciría? ¿Un campo magnético? Continuo o fijo, ¿sí? Sí. Y acá, como es alterno, el campo magnético, ¿cómo es? Alternativo. Profe, ¿y las flechas no tienen que ir para arriba hacia abajo? Sí, claro, pasa que esto es un libro, hijo mío, o sea, no puedo animarlo, no viene animado. No, pero Sí, podría, pero por eso se toma, eso que usted pide lo pone acá, ¿ves? En el cartelito. Claro. Pero sí, está bien, sí. Podría poner
Es como, esta es la típica, ¿viste? Cuando te dicen, le sacamos una foto. Esa nunca la entendí, cuando dicen, bueno, esto es una foto, ¿viste? Y vos no entendés nada de la foto, pero bueno. Cuando uno es profesor, tiene que usar esa frase. Esto es una foto. ¿Sí? Pero claramente, acá lo que está haciendo, ¿sí? O sea, acá, la espira, ¿se mueve? No. Parece que no. Es un transformador. Acá alguien dijo, es un transformador. Está muy bien lo que dijo, ¿sí? Sí. La realidad es que sí, como está presentado, es un transformador, ¿sí? Porque acá básicamente no hay como una velocidad, ¿sí? En un alternador, ¿sí? Si bien el campo magnético va a ser generado por energía, o sea, yo en un alternador siempre necesito un poco de energía eléctrica, ¿sí? Pero la mayor parte, ¿sí?, de la potencia, ustedes saben que se la da ¿quién? Se la da la máquina, ¿no es cierto? La máquina de impulso al alternador, ¿correcto? Entonces, la potencia, ¿sí? Porque si no, acá ustedes dicen, para, acá no tiene sentido lo que estamos viendo, esto no es un generador elemental, porque acá yo veo un juego potencia mecánica si la espira no se está moviendo. ¿Veo un juego potencia mecánica? ¿Sí o no? No, en el caso que está en esta carilla, acá sí veo juego potencia mecánica. ¿Quién es la potencia acá? Y el movimiento de la espira. Potencia eléctrica en este caso. Sí. El trabajo mecánico, ¿sí? La velocidad con el producto del desplazamiento, ¿sí? O fuerza por trabajo, como quieran verlo, ¿sí? Fuerza por desplazamiento, mejor dicho, ¿sí? Donde hay trabajo hay potencia, ¿sí? Fuerza por velocidad, como quieran verlo, ¿sí? En este caso no, pero lo que quiere hacer mención acá el muchacho es lo siguiente: el flujo magnético abrazado por la bobina tendrá un valor que se determina con la expresión 0017 y aplicando esta fórmula tendremos, yo acá como soy bueno le puse flujo igual L por I, porque creo que la 0017 es esa. Acá igual no llegamos, la 0017 nos quedó como 20 páginas atrás. La 35 es Lenz, ¿sí? Faraday Lenz. Entonces él te dice, el flujo abrazado por la bobina tendrá un valor que se determina con la expresión 0,17, ¿sí? Entonces, la derivada con respecto a la derivada del flujo, este es el flujo. Este es el de la expresión 17, ¿sí? Que el flujo, ya me acuerdo, este es el flujo para el campo alternativo. A ver si lo tengo acá, TP2, apunte, electromagnetismo, ver, rotar hacia la izquierda. A ver si lo encontramos. ¿Cuál dijo? Acá está, mira, justo, qué capo. El flujo magnético será expresable por medio de el flujo por el seno de omega t. Campo magnético alternativo. Fíjense que acá le dieron el gusto. ¿Quién fue el que dijo que las flechitas... Sí, acá por estaban? eso se decía. En esa foto sí está bien. Claro, usted está exigente. Le mandamos un mail al editor del libro a ver si está vivo para que lo cambie en la próxima edición. Está muy exigente usted, Voy a hacer lo mismo de sus exámenes, no será problema. Gracias, Santandrea, muchas gracias. Gracias por decir Santandrea porque no sabía quién era. Bueno, hablando en serio para distendernos un rato. La cuestión, chicos, es que el flujo, en el caso de un campo magnético alternativo, ¿sí?, generado por una fuente alterna y una bobina, ¿sí?, el campo va para un lado y para el otro, ¿sí? El campo, al ser originado por una alterna, tenía una forma alterna también, el flujo es alterno, y tiene la misma forma que la corriente que lo genera, ¿sí? Por eso estamos usando flujo máximo por seno de omega t,
2pi frecuencia, recordamos que era omega, la velocidad angular, ¿sí?, que define el movimiento. Bien, dicho lo cual, si volvemos a nuestro dispositivo de la figura 0022, ¿sí?, lo que tenemos es que vamos a derivar con respecto al tiempo esta expresión, el flujo por el seno de, y cuando derivo el seno, esto sí se acuerda que la derivada del seno es menos coseno, ¿no? ¿O no? Si no se acuerdan eso, hablamos con el profesor. La derivada del seno es el coseno. Perdón, la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Exactamente. 2πf, bueno, nada. Entonces, 2πf sale afuera, ¿sí? N, flujo máximo, y queda coseno de omega t. Conclusión, ¿sí? El valor máximo de esta función, cuando esto es coseno, será 2πfn por el flujo máximo, cuando el coseno toma el valor de 1, ¿sí? Y su valor eficaz es este de acá, ¿sí? Recuerden que el valor eficaz, ¿cómo se definía? ¿Se acuerdan del valor eficaz de una alterna? Si no se acuerdan, está claro ahí. El valor máximo sobre raíz de 2. Muy bien. ¿Quién fue ese? ¿Santandreano? El que mandó al frente de Santandrea fue. Guzmán Nahuel soy. El buchón. Bien. Guzmán Nahuel. El valor pico dividido raíz de 2. Muy bien. O el valor máximo, como quieran decirlo. Bueno, operando y ordenando, ¿sí? Llegamos a esta expresión fundamental, ¿sí? Y este 444 aparece en muchas fórmulas, y por eso, si algún día tiene la duda y tiene mucho tiempo libre cuando está embarcado, y por casualidad se encuentra con este apunte, y no le agarra Netflix, no le agarra ninguna serie, y dice, bueno, voy a poner... Qué cosa utópica, cosas que nunca van a suceder. Ponerse a leer este apunte una segunda vez en su vida. Le queda esta expresión, 4,44 por la frecuencia, por el número de espiras, por el flujo. Conclusión, la fuerza electromotriz va a depender de qué. Fíjese que no cambia un poco las cosas, ¿sí? ¿De qué depende? Si quiere hasta lo puede leer, ¿eh? Del número de espiras, del flujo máximo. ¿Y de qué más? ¿De qué más es importante? De la frecuencia. De la frecuencia. ¿Y qué tiene que ver la frecuencia con esto? La frecuencia va a ser determinada por la velocidad de giro. Exacto. La frecuencia lo que nos mete, en cierta forma, es esa cuestión. Nos mete un poco el tema de la velocidad, ¿sí? Porque al fin y al cabo la frecuencia está relacionado justamente a través de 2πf, es velocidad angular, ¿sí? O sea, frecuencia y velocidad para nosotros son casi sinónimos, por así decirlo, ¿sí? Bien, bueno, con esto creo que cerramos la parte bueno, acá hay otra expresión, pero expresada, ¿sí? Fn en vez de lo que hace simplemente es descomponer en función del flujo máximo el campo magnético, ¿sí? Nada, reemplaza, ¿sí? El flujo lo reemplaza por el producto de por S. Bien, hasta ahí, ¿sí? Es la parte de generador, ¿ok? Vamos a hacer una pausa unos 10 minutos hasta las 10:10, ¿sí? Y vamos a ver ahora el principio motor, ¿sí? Que básicamente es este esquema de acá, ¿ok? Así que si quieren hacemos unos 10 minutitos y continuamos entonces 10:10 con el motor y con el transformador y listo. Motor, perfecto. Bueno, vaya, situación inversa, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? Cuando hicimos la clasificación de los motores, ¿cuál era la conversión de energía que hacían? Bien, o sea que voy a necesitar meter ¿qué cosa en la máquina? Electricidad para obtener
movimiento. Bien, esto es lo que vemos en este gráfico. ¿Sí? Acá es donde aparece la mano izquierda, bendita. Fíjense, como hablamos en el otro gráfico, en este gráfico, ¿qué es lo que observamos? A diferencia del otro. ¿Cuál es la diferencia fundamental, justamente? La que acabo de decir, que viene materializada por... ¿La mano izquierda se usa ahí? Sí, sí. Pero digo en respecto al gráfico acá. Este esquema versus el esquema que vimos al principio de clase. ¿Cuál es la diferencia entre este y el primero? Hay un generador. Que en este caso giran los imanes. Un generador. Que en este caso hay un generador conectado a la espira. A la espira. Y eso hace ¿qué efecto produce sobre la espira? En ley de Ohm. Le genera circulación de corriente. Circulación de corriente, ¿ok? Y esa corriente, ¿sí? Por las leyes que vimos anteriormente, leyes de Ampère y toda esa cuestión, esa corriente va a generar un ¿qué? En la espira. Un campo magnético. ¿Que va a interactuar con cuál? Con los imanes. Que también produce un campo magnético. Exacto. La consecuencia de esto, ¿qué es? Que va a aparecer ¿qué cosa? La ley de Faraday-Lenz. No sería la ley de Faraday-Lenz, sí, porque digamos, es como la inversa, voy de atrás para adelante, o sea. Es una tensión. No, la tensión la meto yo con el generador, ¿sí? Eso me hace circular una corriente, en la espira aparece un campo que interactúa con el campo magnético de los imanes, y la consecuencia, ¿cuál es de esto? ¿Que aparece quién? Fíjense en el gráfico, ¿quién aparece? ¿Quién aparece? ¿Cómo? ¿Cómo? Una fuerza electromotriz inducida. Una fuerza mecánica que haría desplazar a la espira, ¿sí? En el otro caso, nosotros teníamos una espira que la movíamos y obteníamos tensión. Acá nosotros tenemos una bobina que le aplicamos tensión y va a tender a moverse. ¿Ok? Esa es la gran diferencia, por eso es importante que tengan en cuenta estos esquemas elementales. Pues si no entienden esto, no vamos a ir a ningún lado. Bien, para eso está la ley elemental, así como antes teníamos la de Faraday-Lenz, acá tenemos la ley de Biot-Savart-Laplace, ¿sí? Que es esta ley de acá, ¿sí? Que básicamente lo que dice es que una corriente, ¿sí? Una corriente es la que circula en la espira, ¿de acuerdo? Que interactúa con un campo magnético, ¿sí? En un recorrido, en una diferencia de longitud, ¿sí? Va a aparecer una fuerza, ¿sí? Esto está explicado acá. Esta fórmula proporciona la fuerza elemental que está sometido a un trozo de conductor recorrido por una corriente, ¿sí? Esta es la ley. Así como Faraday-Lenz es en el generador elemental, en el motor es esta ley, la de Biot-Savart, ¿sí? Que básicamente lo que vincula es la fuerza que aparece, ¿sí? En relación a un campo magnético, una corriente y una longitud de espira. Antes teníamos la mano derecha del generador, en el motor, mano izquierda. Lo bueno de esto es que el flujo siempre entra en la palma, ¿sí? Y los dedos, ¿sí? Indican el sentido de la corriente, ¿sí? Allá los dedos que generaba eran el sentido de E, ¿sí? O sea que el dedo gordo siempre nos da la relación de movimiento, ya sea de velocidad o de fuerza, ¿sí? Bien. Eso es lo que está explicado en este sector de acá, ¿sí? Con la manito, ¿sí? En este caso tengan precaución que si la corriente va a circular como un circuito común, ¿sí? O sea, del positivo de la fuente al negativo de la fuente. En este caso, la corriente circulaba como circula, esto lo tienen que ver como una fuente, ¿sí? Entonces la corriente dentro de la fuente circula de menos a más. Tengan cuidado con esas cositas que siempre nos hacen desvelar,
¿sí? Acá tenemos lo mismo que antes, el corte de la espira con el sentido de circulación de corriente. ¿Qué pasó? Y la vista superior con la circulación de corriente y la fuerza, ¿sí? Esto es muy parecido, muy lineal a lo otro, ¿sí? Bueno, acá está lo de la regla de la mano izquierda, ¿sí? La fuerza que aparece, que es relación de B, I y L, ¿sí? Bien. Lo que vimos hasta ahora eran los principios generadores y los principios motores, ¿sí? Acá está explicado desde el punto de vista de la máquina elemental, o sea, del generador elemental, ¿sí? ¿Ok? Donde aparecía la tensión, la corriente, la fuerza electromotriz y una carga, ¿sí? Una carga por donde circula corriente, ¿ok? La expresión de la corriente, ¿sí? Tomando la resistencia interna y la resistencia de la carga. Esto es muy importante porque la resistencia interna, ¿sí? Para nosotros es importante porque es la resistencia que va a estar representando los bobinados, ¿ok? Y es un dato importante en las máquinas, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, para detectar espiras en corto, ¿sí? Principios de falla y cuestiones también relacionadas al movimiento, al funcionamiento general de la máquina, ¿ok? O sea, acá hay un esquema un poquito más detallado, ¿sí? Fíjense que habla de como BLB, que era lo que habíamos visto. Acá, la 38. ¿Sí? Esta es muy importante, BLB y BIL, BIL, ¿sí? Para el caso de la fuerza, ¿sí? O sea, fíjense ustedes que B y L, ¿sí? En un caso multiplicamos, digamos, por la velocidad, en otro por la corriente, ¿sí? Para obtener lo que me interesa. En el generador lo que me interesa obtener es tensión y en un motor lo que me interesa es movimiento, ¿sí? Pero fíjense que siempre el campo magnético en ambos casos es crucial, ¿sí? La dimensión de la espira a través de la longitud y en un caso la velocidad con que se mueve o la corriente a la que le imprimo a la espira. Acá podemos ver algunas deducciones, ¿sí? Con el tema de la potencia, ¿sí? Y las pérdidas, mejor dicho, ¿sí? La potencia que se transforma hace una pequeña deducción, ¿sí? En relación a lo que vimos al principio con el tema del rendimiento. Cómo se descompone la tensión que se produce, ¿sí? Una parte va a la carga y otra parte va a la resistencia interna, ¿sí? Y acá es la principal diferencia de a qué llamamos fuerza electromotriz y a qué llamamos tensión, ¿sí? La tensión siempre es el valor neto, ¿sí? Menos las caídas internas, ¿sí? O sea, la tensión es el valor que yo voy a tener en bornes, ¿sí? Ya descontando la caída interna, esta expresión de acá, ¿sí? Por eso acá ven que dice, ¿sí? Él siempre se refiere a E como fuerza electromotriz y a U como tensión. U es la tensión en bornes del generador, que es la que yo voy a medir con un voltímetro, ¿sí? Bien. Esto es importante porque lo vamos, ¿sí? Esto es algo tan conceptual porque después uno dice, bueno, ¿y quién es ese? ¿Dónde está? Y bueno, básicamente como medible no es un concepto entre teórico, ¿sí? Y es la forma que podemos involucrar la caída interna que hay en una espira, ¿sí? O en un bobinado o donde fuera, ¿sí? Por eso es importante saber siempre que
que la tensión, que es lo que yo dispongo, ¿sí? Ya tiene descontada la caída interna, ¿sí? Esto de acá es muy importante. Bien, bueno, esto, como les vuelvo a reiterar, ya habiendo visto el principio generador y el principio motor, acá lo que vemos son detalles, ¿sí?, de las máquinas elementales. ¿Qué detalle vemos? Un generador con una carga, cómo se comporta y qué es lo que sucede, que es lo que vimos acá. ¿Qué sucede desde el punto de vista de la repartija de tensión? ¿Sí? Y qué sucede desde el punto de vista de la potencia y o pérdidas, ¿sí? En función de aplicar las leyes que vimos antes. Esto es lo que ven en esta carilla y media. Y en el caso del motor elemental, lo mismo. Aplicando la diferencia potencial en la espira, se ponen en juego estas magnitudes, ¿sí? La circulación de corriente, ¿sí? Una fuerza, una velocidad. Fíjense acá que la fuerza, hay un cambio respecto a esto, ¿sí? Acá la espira se iba para la izquierda y acá la espira se viene ¿para dónde? Para la derecha. ¿Qué es lo que cambió entre la figura 25 y la figura 23? Figura 23, la espira se quiere ir para la izquierda. Figura 25, la espira, la fuerza se va para la derecha. ¿Qué es lo que pasó? Cambió el sentido de la corriente. Cambió el sentido de la corriente porque cambió ¿qué cosa? La polaridad de la fuente, ¿eh? Correcto. La pusieron al revés. En el borne A pusieron el positivo, antes en el A estaba el negativo. Si yo hago la mano izquierda, ¿sí? ¿Verifica o no verifica? Pongan la mano. Los dedos de la palma tienen que coincidir con quién. Mano izquierda primero, ¿sí? Los dedos para acá, el dedo, la palma, ¿sí?, mirando para el techo, y el dedo gordo les va a tirar que la fuerza, ¿sí?, va hacia la fuente, en este caso de acá. ¿Sí? O sea, verifica la mano. Bien. Bueno, lo mismo hace entonces, ¿sí?, las mismas aclaraciones va a ser que hizo para el generador elemental, para el motor elemental, en el concepto de la potencia, ¿sí? Bien. Fíjense, ¿sí?, que acá parte del concepto de que la potencia es fuerza por velocidad, ¿sí? Esto que hablábamos antes, de potencia o trabajo, ¿sí? Entonces dice, la fuerza se determina con la fórmula 46 y la potencia mecánica, o sea, la potencia útil, estará dada por, ¿sí?, F por B. F era la fuerza, era esto, B y L, ¿sí?, por la velocidad, ¿sí? Entonces, esa es la potencia útil, ¿sí?, la potencia útil. Despejando la velocidad, ¿sí?, y reemplazándola, fíjense que acá lo que tenemos de interesante, ¿sí?, ¿de dónde aparece S? I viene directo, I viene de acá a acá. Y E, que es una fuerza contraelectromotriz, ¿sí?, porque es una fuerza reactiva, ¿de dónde aparece? Todo menos I es BLB, y BLB habíamos dicho que era... Entonces está un poco la relación de cómo relacionamos la potencia mecánica y la potencia eléctrica. Esta expresión de acá, ¿sí?
la corriente por la fuerza electromotriz, ¿sí? O contra la electromotriz, nos va a dar el valor de potencia, ¿sí? Puesta en juego. De vuelta empieza a realizar las deducciones y a desmenuzar las pérdidas internas, ¿sí? El circuito interno tiene una resistencia interna RI, de tal manera que voy a poner en juego, ¿sí? Ese valor, ¿sí? Ustedes fijen, potencia entregada, ¿sí? Siendo P igual a U por I. Acá de vuelta a lo que hablábamos antes de la tensión y la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Y RI como R interna. Vuelvo a reiterar, lo que hace tanto en la otra máquina como en esta es desglosar la parte de potencia útil más la potencia que se va en una forma de calor como pérdida en el arrollamiento. Fíjense acá, ¿sí? Consumo una potencia interior PI igual a I cuadrado RI, ¿sí? Es la pérdida que se va en la resistencia interna, ¿sí? Entonces, la potencia, ¿sí?, que yo voy a tener útil más la de las pérdidas es la potencia finalmente que el motor toma de la red, ¿sí? Que lo llama acá PE. ¿Sí? Esto que está acá tan simple es muy importante y muy conceptual, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Y lo mismo acá, que básicamente es el despeje, ¿sí? La corriente, la fuerza contramotriz más las pérdidas internas nos da la tensión. Fíjense que lo que dice acá es lo que yo les dije, también de gran utilidad para el estudio de las máquinas eléctricas. Bueno, y por último punto de hoy, ¿sí?, el concepto del transformador, que ya un compañero, después acá hay algunos apuntes adicionales que les puede llegar a resultar un poco interesante. Y está también está lo mismo, pero explicado en el Duberti, ¿sí? Está la ley de Faraday, okay. Pero lo básico e indispensable, sí, está un poco puesto en juego en esta primera parte de la punta. Transformador elemental. Bien. Díganme ustedes qué ven y qué interpretan de esto. Soy todo oído. Ahí se está. Es un transformador que tiene ¿Quién está hablando? Tacones. Tacones. Tiene más espigas a la salida que en la entrada, por lo tanto va a aumentar la tensión. Se le aplica tensión a la primera bobina, produce un flujo magnético, ese flujo magnético pasa también por la segunda bobina y al ser cortada por la segunda bobina genera una diferencia de potencial que se ve en los bordes. Bastante bien. Juan, gracias. A ver. Entonces, ordenamos. Tenemos dos bobinas, ¿correcto? Sí. La bobina superior, ¿sí? Y la bobina inferior, ¿sí? Que son un conjunto de espiras. A la bobina superior, ¿qué le estoy aplicando? Corriente alterna. Muy bien. Corriente alterna. Cuando excito la bobina con corriente alterna, ¿sí? Acá fíjense que dice corriente primaria en el instante considerado, ¿sí?
Por acá, para que no se altere el compañero, esta corriente va a ir y venir también. Por eso es en un instante, este es el instante considerado. Fíjense, está haciendo la famosa foto en este tiempo, o sea, en el tiempo donde la corriente es positiva. Después, en el semiciclo negativo, la corriente va a ser negativa, ¿sí? O sea, va a tener sentido opuesto. ¿Qué me garantizo yo cuando hay una corriente circulando por una bobina? Que se genera un campo magnético. Un campo, exacto. Este campo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la corriente circulando por una bobina generaba también, digamos, ese campo en la sección de la bobina genera ¿qué? Un flujo, que lo llamo flujo magnético. Flujo magnético P de ¿qué? De primario. Fíjense que esta NP es el conjunto de espiras del primario, ¿sí? Y recuerden, cuando yo abrazaba con la mano, ¿sí? La mano derecha, abrazaba la bobina con los dedos en el sentido de la corriente y el dedo gordo me indicaba el sentido del flujo. Fíjense que acá se cumple eso, ¿sí? Porque esta corriente va hacia la izquierda, ¿sí? Aparece una corriente hacia allá, aparece una corriente hacia allá, ¿sí? Entonces el flujo del bobinado primario va hacia abajo. Ese flujo del bobinado primario, ¿quién lo agarra? ¿Quién lo abraza? El imán sería, el metal. Sí, pero acá lo que estoy yo... Acá no hay metal, acá hay aire en principio, ¿sí? Sí. ¿Quién lo abraza? Si yo pongo un metal, básicamente, ¿qué voy a lograr? Que esas líneas estén concentradas y que no se dispersen, ¿sí? Por eso que hablábamos de B igual a mu por H, ¿sí? La permeabilidad de un material ferromagnético, ¿sí? Va a hacer que se me junten todas las líneas de campo. Acá, ¿qué tengo yo? ¿Qué es esto que estoy resaltando? No, bobina. Otro bobinado. Otro bobinado, ¿sí? Es un conjunto N de espiras, pero que lo voy a llamar secundario, ¿ok? Teníamos el primario, ahora tenemos el secundario. Y este bobinado secundario lo que hace es atrapar, ¿sí? ¿A quién atrapa? Al flujo magnético. Del primario. Ojo, atrapa al primario, ¿sí? Si yo lo tengo en vacío, o sea, si en los terminales U y B minúscula, si en los terminales U y B minúscula están en vacío, ¿sí? Queda ahí. Pero como yo tengo conectada una carga, circula una corriente, ¿sí? Que es IS, es la corriente en el secundario. Y esa corriente, ¿qué me va a producir en el bobinado secundario también? Un flujo, que es este flujo secundario. ¿De acuerdo? Y acá tenemos entonces el principio elemental del transformador, ¿sí? El principio elemental del transformador es dos bobinados, un bobinado primario y un bobinado secundario, ¿sí? A un bobinado, que es el primario, se lo excita con una fuente para que genere un flujo, ¿sí? Y ese flujo lo atrape el bobinado secundario, ¿ok? Cuando ese flujo variante lo agarra el secundario, ¿sí? Va a producirse una tensión por la ley de Faraday-Lenz. Gracias. Faraday y Lenz, exactamente, ¿sí? Exactamente. ¿Hay movimiento de las espiras? No. No. ¿Sí? No obstante, ¿sí? Las espiras van a tender, ¿sí? Justamente por todo lo que vimos, van a tender a moverse o a vibrar. Por eso a veces, en verdad lo que vibra no son las espiras. En los transformadores que hacen ruido lo que vibran son las chapas que se ponen del núcleo ferromagnético, ¿ok? Por eso se escuchan a veces vibraciones, y más cuando son las máquinas de mucha potencia, ¿sí? Donde las vibraciones se transforman en una molestia. Así que bien. ¿Alguna duda?
es el principio fundamental del transformador, ¿de acuerdo? Transformador elemental. Acá, en este párrafo, está explicado todo lo que vimos nosotros, ¿sí? Fíjense, hemos representado el croquis de un transformador elemental, consiste en una bobina primaria, NP, bobina primaria, está colocada en las proximidades de otra bobina, NS, bobina secundaria, de tal manera que el flujo que se produzca una de ellas llegue a la otra y viceversa, ¿sí? Esto es lo que vimos recién. El primario se conecta a un generador de corriente alterna, mientras que el secundario se conecta a un receptor de energía. Fundamental. Para estudiar lo que ocurre, suponemos que está circulando corriente por el primario, en el secundario, y que esa corriente está en proceso de crecimiento, ¿sí? La regla del tirabuzón, determinamos el flujo, todo lo que explicamos recién, ¿sí? Un poco ustedes y un poco yo. Bien, y acá están las ecuaciones de fuerzas contraelectromotriz y de la tensión, tanto del primario como el secundario, ¿sí? Ustedes fíjense que ustedes van a entregar una tensión al primario, ¿sí? Van a entregar la tensión que da este generador. Esa tensión se va a descomponer en una pérdida de la impedancia, ¿sí? Más la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Y del lado del secundario, esta ecuación es al revés, es la tensión, la fuerza contraelectromotriz que produce menos la caída, ¿sí? Menos la caída. Bien. Bueno, este balance energético de las máquinas ya es, acá viene un poco lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? Está dispuesto así, yo empiezo con la parte térmica que es un poco más light. Bueno, acá terminamos con el TP2 finalmente, ¿sí? ¿Dónde está el enunciado? Acá. ¿Sí? Bueno, lo que vimos hoy, la ley de Faraday-Lenz, respecto al principio generador, explica el fenómeno con su esquema, ecuaciones y unidades. Partiendo del esquema y ecuaciones correspondientes, obtenga la ecuación fundamental de la FEM, ¿sí? BLB. Partiendo del esquema y ecuaciones correspondientes, obtenga la ecuación fundamental de la FEM eficaz. También lo vimos, ¿se acuerdan? Para el campo alterno, la que aparecía el 4,44, ¿sí? Y realizando el esquema correspondiente, ¿sí? E indicando sobre los mismos las variables principales, explica el generador elemental, el motor elemental y el transformador elemental, ¿sí? Fíjense que tienen las dos de los principios generador y principio motor, ¿sí? Y después los tres puntos explicando el generador elemental, motor elemental y transformador elemental, con el esquema, ¿sí? Indicando las variables principales, ¿sí? Sobre ese esquema. Entonces ponen el esquema tal cual está en el libro, ¿sí? Ponen las variables, hacen una explicación y ponen las ecuaciones para los tres casos. ¿Alguna duda? Bueno, ¿hay dudas? Ninguna. Mejor. No. Bueno, voy a cerrar el presentismo. ¿Alguien sabe si Cuellar... A Cuellar lo tengo como un faltador compulsivo porque vino solo la primera clase. ¿Alguien sabe algo de Cuellar? ¿Germán? Nadie sabe nada. Sí, generalmente se presenta a las clases. Bueno, mándale mi saludo. No sé por qué habrá faltado ahora, pero le voy a decir que entra a la clase con más regularidad. Me encantó, Nahuel, gracias. Y de Gómez Guillermo, bueno, faltó, y no sé si es algún caso particular, porque él venía asistiendo regularmente, Guillermo Gómez. Tenía que llevar a la madre a Capital, creo, algo así. Ah, bueno. A la mañana. Gracias entonces por el aviso. Sí, no, igual Gómez Guillermo venía bien. Y bueno, Lautaro Díaz y Facundo Poli están embarcados, ¿saben si ya cómo va eso? ¿Tienen contacto con ellos? Ayer dieron señales de vida, parece que lo están pasando bien. Fuera de eso ni idea. ¿La están pasando bien? Sí. ¿Están comiendo rico por lo menos? Dicen que están leyendo el libro que usted está pasando.